Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores: yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Para las izquierdas europeas, Chile era un espejo en el que resultaba más fácil mirarse que Cuba, Bolivia o incluso Argentina. Se trataba de un país con un sistema político homologable a Europa Occidental y de ahí las ilusiones que en socialistas y comunistas había despertado la posibilidad de una revolución pacífica y democrática. El fracaso de Salvador Allende convertiría la experiencia chilena en un proceso incómodo. Para Santiago Carrillo, secretario general del PC, una parte de la izquierda chilena había sobrevalorado la posibilidad de emprender reformas socializantes sin el suficiente apoyo social para defenderlas de la reacción. Aviso a navegantes: se hacía necesario ensanchar la base social para consolidar y hacer irreversible cualquier proceso de cambio, aunque fuera a costa de moderar el programa. Por ello, el partido de Santiago Carrillo se afanaría todavía más en tender puentes con los militares menos identificados con la continuidad de la dictadura española, así como con los sectores de la burguesía, incluso del régimen y del propio aparato del Estado, que se mostraban más favorables a una suerte de apertura democrática sin exclusiones. Si para los llamados eurocomunistas el fracaso de la vía chilena al socialismo obligaba a adoptar una táctica más gradualista, así como a cuidar una política de alianzas que no se desvinculara de las clases medias, en la llamada izquierda radical las lecciones de Chile serían justamente las contrarias. Estas organizaciones se reafirmarían en su escepticismo con respecto a las posibilidades de una vía pacífica y legal al socialismo. Más allá de los debates sobre táctica y estrategia y de las diferencias en torno a la valoración del proceso chileno, todas las izquierdas españolas se encontrarán en los años siguientes en las movilizaciones de solidaridad con el pueblo chileno. España se convertiría además en un importante lugar de acogida de refugiados políticos, sobre todo a partir de la transición democrática. Con la victoria de las izquierdas en las elecciones municipales del 79, las ciudades españolas se llenarían de calles y avenidas dedicadas a Salvador Allende. La reactivación de la lucha contra la dictadura de Pinochet a lo largo de los años 80 incrementaría también la represión estatal y con ella la corriente de solidaridad internacional, que en España sería muy importante. De hecho, el 16 de septiembre de 1986, más de 100.000 personas se movilizarían en Madrid en una masiva manifestación que contaría con la presencia de Isabel Allende, hija del difunto presidente. Chile vencerá resonaría a lo largo de los años 80 en los actos públicos y manifestaciones de solidaridad de las izquierdas españolas, cada una con una referencia en alguna corriente de la izquierda chilena, ya fuera el Partido Socialista, el Partido Comunista o el MIR. Los gobiernos socialistas compaginarían en todo caso la condena al régimen de Pinochet con una realpolitik mucho más pragmática, en la que no faltaría incluso la venta de armas al país andino. Con todo, Felipe González se iría convirtiendo en una poderosa influencia para el sector más liberal del Partido Socialista chileno y la transición democrática española en una suerte de espejo para la oposición chilena de centro izquierda y derecha, vencedora en 1989 de las primeras elecciones presidenciales desde 1970. Esto lo escribía ayer el historiador asturiano Diego Díaz desde las páginas del Salto en un artículo muy interesante que lleva por título Las izquierdas españolas y la vía chilena al golpe de Estado. Léanlo y no se pierdan este especial de La Base que arrancamos este 11 de septiembre junto a la estatua de Salvador Allende y frente al Palacio de la Moneda. No se pierdan el programa especial que llega después en Canal Red Latinoamérica, en el que desde Santiago de Chile, desde Buenos Aires y desde Madrid analizamos las claves históricas de la experiencia de Allende, del golpe y sus implicaciones para entender la política hoy, en América Latina y también en España. Estamos pisando las calles de lo que fue Santiago ensangrentada. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afino Génova.
Bueno, acabáis de escuchar el editorial de Pablo Iglesias desde Chile, donde está participando en los actos de conmemoración de los 50 años del golpe contra Salvador Allende y también preparando un programa especial, como ha anunciado, que vamos a emitir esta noche. Nosotros, el equipo de La Base, defendemos el castillo hoy desde Madrid. Montamos aquí una pequeña revolución bolchevique. Buenas tardes, Sara. ¿Qué tal, ¿Qué Ina? nos traes hoy? Bueno, pues voy a hablar de en qué medida el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende había puesto en cuestión los intereses de la lumpenburguesía chilena hasta el punto de que tuvo que montar un golpe de Estado con la inestimable ayuda, eso sí, de Estados Unidos. Mano Levén. ¿Qué tal, Ina? Qué raro decir eso. Sí, y desde aquí, desde este ángulo, ¿no? Eso es. Bueno, como os podréis imaginar, ya seguramente os voy a hablar del Mercurio, del papel que tuvo el Mercurio antes del golpe, en el golpe y después también en la represión. Bueno, ya contamos hace un tiempo que la CIA financió directamente a ese periódico para tumbar a Allende. Vamos a ver hoy en qué se tradujo ese apoyo financiero. Bueno, y yo hablaré un poquito sobre el papel de Estados Unidos y en particular sobre el papel de Henry Kissinger en todo el golpe de Estado contra Salvador Allende. Y hoy también contaremos con Mario Amorós, historiador y periodista y autor de biografías de Salvador Allende, de Víctor Jara y de otros personajes clave para entender la historia chilena. Bienvenidos a La Base. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Sara Serrano. Buenas tardes, Sara. Cada vez que perdía una convocatoria electoral, Allende felicitaba a los vencedores, incluso intercambiaba palmadas en la espalda con Frei o con Tomic. Y cuando ganó, esperó el mismo trato, recibió el mismo trato inicialmente. Allende era consciente de que había recibido un terreno previamente delimitado, codificado por sus antagonistas históricos. Sabía que no había escogido el terreno y no cesaba de recordárselo a los impacientes jóvenes del MIR. No caigáis en el error del Mayo francés. No hemos elegido el terreno, lo hemos recibido, tenemos el gobierno, pero no tenemos el poder. Allende era irritante. Nacido para ser Frei, había querido ser Allende. Masón de convicción, presidía actos religiosos. Socialista obsesivo y ultimista, creía en el respeto a la norma democrática, incluso como instrumento de construcción del socialismo. Así se explicaba la urgencia, la furia, la rabia de las balas. Mataban la excepción, confirmaban la regla. Bueno, este es un fragmento de La Capilla Sixtina, escrito por Manuel Vázquez Montalbán bajo el seudónimo de Sixto Cámara. Bueno, el 11 de septiembre de 1973, hace hoy justamente 50 años, Salvador Allende murió en la toma del Palacio de la Moneda. Lo escuchábamos también al principio del programa, ¿no? Su último discurso al pueblo chileno. ¿Cómo se explicaba la furia de las balas? Bueno, para entenderlo hay que remontarse un poco más atrás en el tiempo, concretamente al 4 de septiembre de 1970, cuando Salvador Allende ganaba las elecciones presidenciales chilenas. La coalición que lo alzó al poder se denominó Unidad Popular, una coalición social y políticamente heterogénea que abarcaba desde el Partido Comunista al Partido Radical, pasando por el Partido Socialista y sectores de la democracia cristiana en ruptura con su organización. También con el API, la Acción Popular Independiente. El movimiento de izquierda revolucionaria, el MIR, liderado por Miguel Enríquez, después de numerosas vacilaciones, decidió suspender cualquier tipo de acción armada y dar también su apoyo crítico a la Unidad Popular. Es decir, que la Unidad Popular abarcaba fuerzas políticas muy diferentes, pero eso sí, bajo la dirección hegemónica de los dos principales partidos de trabajadores del país, el Partido Comunista y el Partido Socialista. Eso es, aquí es importante recordar que Allende asumió el gobierno sin mayoría parlamentaria y que los democristianos, que inicialmente habían sido decisivos para que la Unidad Popular alcanzara el poder, empezaron a ejercer una dura oposición desde el Parlamento. De hecho, las diferencias con la democracia cristiana empezaron desde muy prontito, desde el principio, ¿no? Sí, de hecho comenzaron desde el primer momento, durante las negociaciones de Allende como presidente electo para ser votado como jefe de Estado en el Congreso. La democracia cristiana pidió a Allende una serie de garantías para darle sus votos. Tal y como cuenta Joan Garcés en su mítico libro Soberanos e Intervenidos, Allende suscribió todas menos una, la que exigió el entonces senador Patricio Aylwin, para darle su voto, que cediera a la cúpula militar el poder de nombrar generales y almirantes, es decir, que pusiera en manos de las Fuerzas Armadas el control del proceso democrático del país. Las memorias del que era jefe del Estado Mayor de Defensa Nacional en octubre de 1970, el general Carlos Prats, no dejan lugar a dudas sobre cómo la democracia cristiana maniobró para que las bayonetas no se subordinaran al jefe del Estado.
El viernes 25 de septiembre de 1970 me ocurre lo más insólito que podía esperar de ese tenso juego de muñequeo al que se nos sometía. A las 9:30, un destacado democristiano me plantea directamente, en actitud nerviosamente complacida, que ante la intransigencia de Snyder, comandante en jefe del ejército, para detener a la Unidad Popular, el presidente Frei estaba dispuesto a que yo encabezara un movimiento que lo derrocara y lo enviara al extranjero. Enseguida desarrolla su plan. Había que apoderarse de noche de la moneda, enviar a Frei al extranjero, cerrar el Congreso, suspender la vigencia de los partidos políticos y llamar de nuevo a elecciones, dicen textualmente las memorias de Prats. Bueno, y si alguien tiene alguna duda de la deriva golpista de la democracia cristiana, que repase las declaraciones posteriores que hizo el propio Frei. Por ejemplo, en una entrevista en el diario español ABC, precisamente, una entrevista posterior al golpe, declaró que las Fuerzas Armadas habían salvado a Chile. Otro que también maniobró fue Estados Unidos, que hizo también de las suyas contra el Gobierno de Unidad Popular desde el primer momento. El 24 de julio de 1970, varios meses antes de la victoria de Allende, Henry Kissinger informó a los secretarios de Estado y Defensa que el presidente Nixon había ordenado revisar con urgencia la política y estrategia de Estados Unidos en caso de que Allende ganara las elecciones. Apenas unos días después de que Allende ganara efectivamente las elecciones y a instancias del propietario del diario El Mercurio, Agustín Edwards, luego Manu nos contará más sobre este episodio, Nixon daba la orden de golpe militar. El documento del Consejo Nacional de Seguridad que Kissinger dirigió el 9 de noviembre es bastante claro al respecto. El objetivo es evitar que el gobierno de Allende se consolide y limitar su capacidad de llevar a la práctica políticas contrarias a los intereses de Estados Unidos. Los medios para impedirlo, continúa el informe, son guerra diplomática, presión militar, guerra económica y bloqueo financiero. Muy clarito, luego hablaré más sobre el papel de Estados Unidos en el golpe a Allende, pero ¿cuál era el programa de la Unidad Popular que tanto atemorizaba a Estados Unidos y a las élites chilenas? Bueno, el objetivo del programa de la Unidad Popular era doble. Por un lado, impulsar el desarrollo industrial y por otro, modernizar el campo chileno. Esto pasaba por la nacionalización de los recursos naturales esenciales, la estatización de los grandes monopolios, en su mayoría en manos de capitales extranjeros, y la reforma agraria. Además, el programa incluía medidas sociales, sin precedentes por su amplitud en la historia del país, que apuntaban directamente a la necesidad de redistribuir la riqueza. Es lo que entonces se llamó la construcción de la nueva economía. Esta incluía la nacionalización del sector minero, cobre, salitre, hierro, carbón, la banca y el comercio exterior, los monopolios industriales estratégicos y las grandes empresas y monopolios de distribución. Todo este proceso se debía llevar a cabo, eso sí, respetando la propiedad privada y a los pequeños accionistas, y contaba, de hecho, con un gran respaldo social. El gobierno de Allende duró apenas 1000 días. ¿Qué parte de su programa logró llevar a cabo, Sara? Bastante, lo suficiente de hecho para que tuviera que ser derrocado. En primer lugar, lleva a cabo una serie de nacionalizaciones de la compañía Kennecott Cooper, dedicada a la explotación del cobre, que es el mineral más importante producido por el país, también del monopolio de comunicaciones ITT y también del sector bancario. Para aglutinarlos todos ellos, crea el área de propiedad social, un sector nacionalizado que absorbe alrededor del 20% de la producción generada por toda la industria nacional. En segundo lugar, en el ámbito rural, impulsó una reforma agraria que, de hecho, desestabilizó la soberanía del viejo latifundismo, distribuyendo más del doble de la tierra que bajo el gobierno democristiano de Frei. Por último, inicia una política social en favor de los sectores populares, acelera política de vivienda, reduce drásticamente el desempleo, aumenta los sueldos, reforma la educación y también impulsa una política de salud pública. Recordemos que cuando Allende llegó al poder, la mitad de la población activa recibía ingresos inferiores al salario mínimo, lo que hacía que en la práctica fuera muy complicado para la mayoría de los trabajadores chilenos cubrir ni siquiera sus necesidades básicas. Bueno, y todo ello fue seguido muy de cerca también por la autoorganización obrera surgida en las fábricas y en los barrios, ¿no? Sí, era conocido como el poder popular, órganos de gestión y contrapoder obrero impulsados por la izquierda del Partido Socialista y también por el MIR. Un ejemplo fueron los cordones industriales de Santiago de Chile, que conformaron comités contra el desabastecimiento y los cierres patronales. Para quien esté interesado en conocer mejor estos elementos de poder popular, le recomiendo que vea La Batalla de Chile, una trilogía documental dirigida por el recientemente fallecido Patricio Guzmán, que es una verdadera joya. Guzmán se dedicó a tomar la cámara para grabar testimonios de primera mano y dejar así testimonio de la alegría que inundaba el país. Me enamoré tanto del poder popular durante el gobierno de Allende
Nunca vi un país tan contento. La gente se reía sola por la calle. Era un momento de felicidad y de enamoramiento colectivo. Los pobres, por primera vez, venían al centro de Santiago. Esto es lo que dijo el cineasta. Y toda esa alegría popular no sentó demasiado bien a algunos, ¿no? Pues no, el sabotaje económico, como primera estrategia de desestabilización de las élites, no tardó en llegar. Este culmina con la huelga de camioneros, animada y organizada por la organización neofascista Patria y Libertad, a la que se sumarían luego progresivamente otros sectores profesionales, como el de los médicos. El objetivo estaba claro: sabotear la capacidad de producir y distribuir del país para generar así el caos. La estrategia fracasa debido principalmente a la alta implicación popular. Más de 8.000 personas se presentan como choferes voluntarios solo en Santiago, pero deja la economía seriamente tocada. Habían comenzado las ofensivas contra el gobierno de Allende en las instituciones a través de la oposición y el bloqueo político, con una democracia cristiana cada vez más cercana a las posiciones golpistas del Partido Nacional, en las calles, con las huelgas animadas por las organizaciones neofascistas como Patria y Libertad, mediante el sabotaje económico de las clases dominantes y también, finalmente, a través de la vía militar y el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 que derribó a Salvador Allende. No veo por qué debemos estar pasivos y ser observadores de cómo un país se vuelve comunista debido a la irresponsabilidad de su propio pueblo. Esto es lo que dijo literalmente Henry Kissinger. La historia que sigue es de sobra conocida. Tras el golpe de Estado se inicia la represión y el desmantelamiento del legado del Gobierno de Unidad Popular. El objetivo era crear un Estado fuerte, con un sector privado hegemónico, basado en una sociedad de individuos emprendedores, una sociedad neoliberal. Para ello siguen las doctrinas del economista Friedrich Hayek, también a nivel político. Mi preferencia personal se inclina a una dictadura liberal y no a un gobierno democrático donde el liberalismo esté ausente. Esto es lo que diría Hayek en 1981, refiriéndose precisamente al Chile de Pinochet. El gobierno del señor Allende se estaba armando, se estaban recibiendo por diferentes canales armas de todo tipo, o sea, se estaba creando en forma paralela un ejército de otro tipo que era fuera del señalado por la Constitución. Esto, sumado a la forma como el señor Allende actuaba, es decir, él por un lado mostraba el deseo de no llegar a la guerra civil, y nosotros, por otro lado, teníamos la completa certeza de que el armamento llegaba y de que habían escuelas de guerrilleros, de que habían escuelas de activistas, es decir, por un lado mostraba una cara de paz y por otro lado autorizaba que se preparara una revolución que sin lugar a dudas estaba destinada a producir la muerte de por lo menos 1 millón de hombres, de la gente que podríamos decir no burguesa, sino que la gente con cierta preparación en el país. Muchas gracias, Sara Serrano. Manu Levin, hablemos del mercurio otra vez, ¿no? Hablemos del mercurio nuevamente. Dale, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Bueno, vamos a hablar de esto porque ya sabéis que no se puede hablar del golpismo en Chile sin hablar del papel del Mercurio, el periódico de la familia Edwards. Recientemente, en el programa que le dedicamos a los 100 años de Henry Kissinger, ya contamos que la CIA financió directamente al Mercurio como parte fundamental de su campaña para derrocar al gobierno de Salvador Allende e instalar en el poder a Pinochet. Puede merecer la pena, creo yo, volver a verlo en un día como hoy, pero os recuerdo, millones de dólares de financiación directa de la CIA a El Mercurio entre 1970 y 1973 para promover, justificar y defender el golpe de Estado militar contra el gobierno de la Unidad Popular. Y todo reconocido por la propia inteligencia de Estados Unidos en informes oficiales, los informes del Comité Church. Así es. Hablamos también, si recordáis en aquel programa, por ejemplo, de la portada que hizo El Mercurio legitimando el golpe contra Allende. Junta militar controla el país. General Pinochet preside el gobierno. Murió Allende hacia la recuperación nacional. Una portada repugnante que sin duda ocupa un puesto en el podio mundial del golpismo mediático. Bueno, pues esta portada es solo un momento cumbre de la labor golpista del Mercurio, pero hay mucho más. Existen multitud de trabajos y material audiovisual sobre esto. Por ejemplo, un documental, El diario de Agustín Edwards, que está disponible en YouTube y es muy recomendable. Nosotros vamos a ver hoy algunos ejemplos más, aparte de aquella portada, del papel que jugaron los periódicos de los Edwards, El Mercurio y La Segunda también, antes del golpe de Estado, preparando el terreno para que fuera posible,
y durante la dictadura y el terrorismo de Estado que desató el pinochetismo, cuando se dedicaron a ocultar, a negar o a mentir alevosamente sobre el secuestro, tortura y asesinato de miles de chilenos. Pues veamos en qué se tradujo el dinerito de la CIA. Veamos en qué se tradujo. Algunos ejemplos. Meses previos al golpe de Estado del que hoy se cumplen 50 años. Este era el tipo de portadas y noticias que publicaba el Mercurio para dar una imagen de un país en caos que necesitaba el golpe que luego perpetraron, ¿no? Por ejemplo, gobierno se pone al margen de la ley. Esta fue una noticia. Otra, huelgas paralizan al país. En estado de emergencia, otra provincia. Otra, crece alarma por desabastecimiento. Y primeros días ya de septiembre de 1973. Chile al borde de la quiebra de su sistema democrático. Lo quebraron ellos, más bien habría que decir. Y portada mítica de La Segunda, el 10 de septiembre del 73, es decir, en la víspera del golpe militar. Renuncie, hágalo por Chile. Los Edwards mostrándole la puerta de salida a Allende un día antes del golpe de Estado. Bueno, y el Mercurio no se quedó ahí. Después del golpe colaboró activamente con el pinochetismo y en particular con la represión. Absolutamente. Basta ver, por ejemplo, la portada en la que publicaron las palabras del propio Pinochet definiendo al Mercurio con lenguaje militar como trinchera contra el totalitarismo. Desde este mirador, que ya tiene 75 años de historia, se debe orientar a los chilenos en estos años difíciles, dijo el dictador, de cuya junta militar el Mercurio publicó también, por ejemplo, esta otra portada. Libraron a Chile del marxismo, en las fotos de Pinochet y otros militares. Y es especialmente sangrante el papel que jugó el Mercurio, lo estábamos ya diciendo, justificando, amparando y podría decirse incluso que siendo parte sustancial de todo lo que fue el terrorismo de Estado de la dictadura. Fijaos, por ejemplo, en esto. 26 de septiembre de 1973, 2 semanas después del golpe. La Junta Militar ordena ubicar y detener a las siguientes personas. Y debajo las fotografías de varios dirigentes revolucionarios, entre ellos la de Miguel Enríquez, líder del MIR. Vamos, el Mercurio actuando directamente como el boletín oficial de la dictadura. Ya veis que sí, publicando ahí imágenes de personas que luego acabaron siendo asesinadas. Aquí un paréntesis, os recomiendo mucho ver las películas de Carmen Castillo, cineasta chilena, que era la compañera de Miguel Enríquez. La flaca Alejandra, por ejemplo, o Calle Santa Fe, una película documental en la que la propia Carmen Castillo vuelve de su exilio en Francia a la calle y a la casa en Santiago en la que Miguel Enríquez fue asesinado y ella fue herida, y reconstruye toda la historia. Muy recomendable. Pero yo os quería contar hoy uno de los episodios más brutales de la cooperación necesaria del Mercurio y de la Segunda para intentar encubrir decenas de asesinatos por parte del terrorismo de Estado de Pinochet, que fue la llamada Operación Colombo, o Caso de los 119. La Operación Colombo fue un operativo organizado por la Dirección de Inteligencia Nacional de Chile, la DINA, para encubrir el secuestro y desaparición forzada de 119 opositores a la dictadura de Pinochet, la mayor parte de ellos miembros del MIR, pero también miembros del Partido Comunista, del Partido Socialista, del Movimiento de Acción Popular Unitaria, de la Liga Comunista de Chile y del Partido Demócrata Cristiano, y también algunas personas sin militancia política. La operación consistió en publicar información falsa en medios extranjeros primero, en medios extranjeros sui generis, como ahora veremos, y en el Mercurio y la Segunda después, todo para decir que esas 119 personas desaparecidas por la dictadura en realidad habían muerto en enfrentamientos contra fuerzas de seguridad extranjeras o matándose entre ellos mismos. La primera parte de la Operación Colombo consistió en publicar una serie de artículos e informaciones en la prensa chilena que hablaban de supuestos avances de guerrilleros chilenos desde Argentina hacia Chile y también anuncios sobre supuestas muertes de opositores chilenos en el exterior. Así se creó el clima necesario para hacer verosímil lo que vendría después, que es que, todas esas personas cuyas familias estaban denunciando en Chile su desaparición en realidad eran guerrilleros que se asesinaban entre ellos mismos, y ahí llegó la gran mentira. La revista argentina Lea, que fue creada específicamente para publicar esto, por eso decía lo de que eran un poco sui generis estos medios, y el diario O Día de Brasil, que fue hecho reaparecer también ad hoc para sacar esta falsa información, publicaron que decenas de chilenos habían muerto en Salta, en el norte de Argentina, en enfrentamientos con militares, o que se habían matado entre ellos. Estas notas fueron reproducidas por la agencia UPI y fueron publicadas por El Mercurio y La Segunda. El 23 de julio de 1975, El Mercurio publicó una lista con 60 nombres bajo el titular «Identificados 60 miristas asesinados». Y en el antetítulo añadieron la mentira criminal, ejecutados por sus propios camaradas. Y al día siguiente, el 24 de julio, desde ese año, el 75, La Segunda, el otro periódico de los Edwards, publicó esta portada siniestra. Exterminados como ratones. 59 miristas chilenos caen en operativo militar en Argentina.
60 primeros nombres y 59 después, 119. ¿Dónde están los 119? No se mataron entre ellos, fueron detenidos en Chile. El gobierno debe responder. Siguieron denunciando las familias mucho tiempo. Y los Edwards no solo se quedaron simplemente en publicar todo ese montaje de la DINA para encubrir las desapariciones, también publicaron un editorial en el que casi se jactaban de que su mentira quitaba la razón a todas las denuncias sobre el terrorismo de Estado en Chile. Efectivamente, os voy a leer una frase simplemente de aquel editorial del Mercurio del 25 de julio de 1975. Los políticos y periodistas extranjeros que tantas veces se preguntaron por la suerte de estos miembros del MIR y culparon al gobierno de la desaparición de muchos de ellos, tienen ahora la explicación que rehusaron aceptar. Víctimas de sus propios métodos, exterminados por sus mismos camaradas, cada uno de ellos señala con trágica elocuencia que los violentos acaban por caer víctimas del terror ciego e implacable que provocan y que, puestos en ese camino, ya nada ni nadie puede detenerlos. En fin, uno de los editoriales más vergonzosos, creo yo, de la historia de los medios de comunicación en el mundo. Solo por esto me parece que el Mercurio debería haber dejado de existir hace mucho tiempo, o al menos cambiar de nombre, ¿no? Lo comentamos ahora hace rato, un rebranding, una cosa, ¿no? Por guardar ahí sigue. Las apariencias, al menos por todo esto que estamos viendo, que no es más que cooperación necesaria, primero para identificar en sus portadas a personas que la dictadura después asesinó, por ocultar crímenes que incluyen, solo en este caso, 119 asesinatos, y luego por seguir durante toda la dictadura apoyando la represión y negando las desapariciones, negándolas. Mirad esta otra portada de La Segunda, febrero de 1977. No hay tales desaparecidos. Los 50 años del golpe contra Allende que se conmemoran hoy también son los 50 años de esto, de toda esta infamia mediática. No hay tales desaparecidos. Por cierto, acabo, una gente que dice básicamente lo mismo que esta portada de La Segunda, pero sobre la dictadura de Videla, que son Milei y Villarroel, que niegan los 30.000 desaparecidos, son los que ahora podrían ganar las elecciones en Argentina. Memoria para no repetir la historia y también para entender lo que sucede hoy. Gracias, Manu. Pronosticara hace casi 50 años Salvador Allende, estamos de nuevo, compatriotas, abriendo las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, el hombre y la mujer libre, para construir una sociedad mejor. Seguimos, ¡viva Chile! ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. La CIA estuvo apenas implicada en las elecciones de 1970 y desde entonces nos hemos mantenido absolutamente al margen de cualquier golpe de Estado. Nuestros esfuerzos en Chile consistieron en fortalecer a los partidos políticos democráticos y en crearles una base para ganar las elecciones de 1976. Del golpe de 1973 no supimos nada ni tuvimos nada que ver con él. Son palabras que pronunció Henry Kissinger ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos inmediatamente después del golpe militar contra Salvador Allende. La preservación de la democracia chilena, que al parecer estaba en riesgo, fue la línea oficial que mantuvo tanto el Departamento de Estado como el propio Henry Kissinger como Richard Nixon a lo largo de los años. En el primer volumen de sus memorias, titulado The White House Years, publicado en el año 2000, casi 30 años después del golpe, Kissinger seguía sosteniendo esa versión. Nada que ver con el golpe, ni siquiera con los que lo impulsaron, solo apoyo a la oposición para preservar la democracia y sus instituciones. Para la desgracia de Kissinger, en la década de los 2000, el gobierno estadounidense empezó a desclasificar documentos y grabaciones, hasta entonces desconocidas, relativas al golpe militar que acabó con Allende. Desde entonces, la organización Archivo de Seguridad Nacional y uno de sus principales investigadores, Peter Kornbluh, han ido publicando nuevas revelaciones que terminaron por darle la vuelta a la historia oficial de Kissinger. No es que el entonces asesor nacional de seguridad no se mantuviese alejado de cualquier plan golpista, como afirmó. Es que fue directamente el arquitecto de la política que el gobierno de Nixon llevó a cabo en relación a Chile. Las maquinaciones de Estados Unidos y luego de Kissinger por impedir un gobierno de Allende fueron tan sistemáticas que hasta podríamos clasificarlas por etapas. Lo intentaron con Frei antes de que Allende creciera como candidato, lo intentaron durante la campaña en la que ya era un candidato con aspiraciones presidenciales serias, haciendo lo posible para que no ganase, lo intentaron una vez ganó para que no asumiese y finalmente lo intentaron también mientras gobernaba y todos sabemos
que ese intento fue ya el definitivo. Así es, el operativo estadounidense contra Allende había empezado años antes de que este finalmente asumiera la presidencia. Ya en 1964, Washington financió la campaña presidencial del candidato rival de Allende, el demócrata cristiano Eduardo Frei, con un despliegue propagandístico que finalmente le garantizó un 54% de los votos. El periódico The New York Times se refirió en aquel entonces a la victoria de Frei como un enorme alivio para las capitales de todos los estados del hemisferio occidental, desde Washington hasta Buenos Aires, con la excepción de La Habana. Es decir, ya los antecesores de Nixon se movían más en categorías estratégicas y geopolíticas, ¿no? Y no podían concebir el surgimiento de un Estado socialista democrático en lo que ellos consideraban y siguen considerando hoy, por cierto, su patio trasero. Así es. Según cálculos de Peter Kornbluh, entre 1965 y 1970, Washington dirigió una docena de programas destinados a socavar la coalición de Allende, que le costaron unos $2 millones a las arcas de los contribuyentes estadounidenses. Pero Allende no hacía nada más que crecer. En 1969, el entonces director de la CIA, Richard Helms, abordó ante el Comité 40 del Consejo de Seguridad Nacional, a cargo de operaciones secretas, lo que llamó el problema de Chile. Pero la hoja de ruta para solucionar ese problema se elaboró meses más tarde y su principal artífice fue Henry Kissinger. Inicialmente, la administración Nixon no estaba del todo comprometida a tumbar la candidatura presidencial de Allende como fuese, sino barajaba estrategias blandas. Fue tarea de Kissinger hacerle cambiar de opinión. No veo por qué tenemos que quedarnos mirando cómo un país se torna comunista por culpa de la irresponsabilidad de su propio pueblo, dijo el 27 de junio frente al Comité 40. Tras esa reunión se autorizó invertir $300,000 adicionales en las operaciones para socavar la imagen de Allende. En fin, ya estamos viendo que la teoría de que el pueblo vota mal cuando vota a la izquierda no es una invención reciente de un premio Nobel de literatura, viene de más atrás. Eso es, las reuniones del grupo de los 40 se volvieron relativamente frecuentes y las advertencias de Kissinger sobre el virus de comunismo que portaba Allende y que podría contagiar a los demás gobernantes de Latinoamérica terminaron calando. Así, en otoño de 1970, Salvador Allende se convirtió en el enemigo público número 1 de Washington. Para impedir su victoria en 1970, la CIA lanzó masivas campañas de desinformación y de miedo, apoyadas por el periódico El Mercurio, con avisos de que su llegada al poder desembocaría en una represión estalinista. Los esfuerzos cayeron en saco roto porque el 4 de septiembre de 1970 Allende ganó las elecciones por un margen muy estrecho. Pocos días después, el director del diario El Mercurio, Agustín Edwards, como ya se dijo aquí, mantuvo una reunión con Kissinger y se cree que también con Nixon en Washington para ver cómo podía contribuir a frustrar su inminente investidura. El registro de conversaciones entre Nixon y Kissinger revela lo empecinados que estaban en derrocar a Allende para que no ocurriera lo mismo que en Cuba. Bueno, la diferencia es que Allende llegaba al poder por medios incuestionablemente democráticos. Y pese a todo se hacía este paralelismo, lo que una vez más demuestra que su problema no es la democracia, sino la ideología, pero eso ya lo sabemos, claro, ¿no? Es que evidentemente el problema no era la salud democrática del país con un nuevo gobierno electo en unas elecciones democráticas, ¿no? El problema era que ese gobierno fuese socialista, como en Cuba. Otro más en una región que Estados Unidos consideraba su zona de influencia y a pesar de que, analizados mínimamente, los casos de Cuba y de Chile tuvieran muy poquito que ver. En estos días de septiembre de 1970 se elaboró un plan de acción, Plan para Salvar Chile. Si hay una chance de 10, aprovéchenla, vale la pena. Presupuesto 10 millones, pueden ser más en caso de necesidad. Leemos en los documentos desclasificados. Hagan que su economía grite, afirmaban en una frase que ya se ha hecho célebre. El Departamento de Estado ponía a disposición de la CIA los recursos, pero eso sí, quería que pasase todo desapercibido, que su participación no fuese evidente. El plan de acción tenía el nombre en clave de Fu Belt y tenía 2 programas paralelos. La Vía 1, que incluía estrategias de estrangulamiento económico y estrategias propagandísticas, todo ello para alentar a los opositores de Allende a que impidieran su
Asunción, y la vía 2, que declaraba como objetivo principal inducir el ejército chileno a actuar contra Allende. Vamos, a dar un golpe militar. Y no es que la vía 2 la dejasen por si la 1 no funcionase, no, empezaron a trabajar en ambas en paralelo. Semanas antes de que Allende tomara posesión en octubre de 1970, un grupo ultraderechista secuestró y asesinó al comandante en jefe René Snyder, que había reiterado su respeto al proceso democrático y al resultado electoral. Algunos analistas, de hecho, como el periodista Christopher Hitchens, responsabilizan directamente a Kissinger de ese asesinato. Sí, ¿no? Qué terrible casualidad, ¿verdad? El asesinato, la muerte de un militar demócrata justo antes de que Allende fuera investido presidente. Ya entonces estaba preparando el terreno, como venimos diciendo, para que fuera inviable un proyecto socialista democráticamente elegido en Latinoamérica, y según se pudo ver después, el plan no salió nada mal, porque bajo el mandato de Snyder como jefe supremo del ejército, pues no parece tan fácil pensar que se hubiera producido un golpe militar como el que se llevó a cabo tan solo 3 años después. Igual que no pudieron evitar que ganase las elecciones, tampoco pudieron evitar que fuese investido como presidente ni asesinando a Snyder. El 3 de noviembre Allende asumió el poder y el 5 de noviembre, según documentos recientemente desclasificados, Kissinger se las arregló para reunirse con Nixon a solas y le convenció para que adoptara la estrategia todavía más hostil hacia Chile y su nuevo gobernante. Le presentó un informe de 1 hora para que ni se planteara un modus vivendi con Allende, algo que al parecer barajaban algunos altos funcionarios de la administración presidencial menos extremistas. Los argumentos de Kissinger al respecto eran más que claros. El ejemplo de un exitoso gobierno marxista electo en Chile seguramente tendría un impacto en otras partes del mundo. La propagación de fenómenos similares en otros lugares, a su vez, afectaría el equilibrio mundial y nuestra propia posición en él. 3 días después de esa reunión, Kissinger distribuyó un memorándum secreto con los detalles de la estrategia adoptada. Estados Unidos buscará maximizar las presiones sobre el gobierno de Allende para evitar su consolidación y limitar su capacidad para llevar a cabo políticas contrarias a los intereses de Estados Unidos y del hemisferio. Toda una oda a la democracia. Sí, señor. Tumbemos el gobierno que no nos gusta, haciendo inviable la puesta en práctica de sus políticas, independientemente de que éstas sean favorables para el pueblo chileno. Eso es lo de menos. Aquí se trata de los intereses de Estados Unidos. El documento detallaba que los volúmenes de la ayuda de Estados Unidos a Chile se reducirían, que los préstamos bancarios a Chile se bloquearían, que se forzaría a empresas de Estados Unidos a abandonar el país y además se estudiarían métodos para alterar en el mercado internacional el valor del cobre, la principal materia prima exportada por Chile. Estados Unidos haciendo gritar economías de países soberanos donde los pueblos eligen a gobernantes contrarios a los intereses de las multinacionales y del propio imperio desde tiempos inmemoriales. Eso es. No se permitirá que ni una tuerca ni un tornillo lleguen a Chile bajo el gobierno de Allende, dijo el embajador de Estados Unidos, Edward Corey, una vez confirmada la presidencia de Allende. Y mientras se forzó a gritar de dolor a la economía, por otro lado, se apoyó a los partidos de la oposición, se siguió con las campañas propagandísticas en los medios para que la gente tuviese claro que el socialismo no funciona, y eso sí, se entrenó a militares chilenos en Estados Unidos y Panamá. El resultado lo conocemos todos. Unas semanas después del 11 de septiembre de 1973, el agregado militar de Estados Unidos, Patrick Ryan, no podía disimular su felicidad en un correo que envió a sus superiores desde Valparaíso. Es nuestro día D. En menos de 8 horas desde el inicio del golpe, Allende estaba muerto y junto con él 3 años del experimento marxista. En un cable desclasificado en 2004 se puede leer la conversación entre Kissinger y Nixon 4 días después del golpe. Nuestra mano se mantiene oculta en esto, dice Nixon, y Kissinger le responde: no lo hicimos nosotros, les ayudamos, creamos las máximas condiciones posibles. En la era de Eisenhower seríamos considerados héroes, dice en referencia al golpe militar de la CIA contra Jacobo Arbenz en Guatemala. Bueno, y todo esto que hoy está probado se mantuvo oculto durante muchas décadas, ¿no? La mano de Estados Unidos se mantuvo oculta durante muchísimos años. Incluso, bueno, hubo un momento en el que las conjeturas sobre el papel de Estados Unidos en el golpe y la implicación directa de Kissinger sonaban a pura especulación y a conspiranoia incluso. El único que informó de ello en aquel momento fue nada más y nada menos que un tal Seymour Hersh, que en septiembre de 1974 publicó
en The New York Times toda una serie de reportajes apuntando a Kissinger como uno de los principales artífices del golpe militar en Chile. Después de esas publicaciones de Hersh, el Congreso abrió una investigación, convocó audiencias públicas y se publicó un estudio escrito por un comité especial presidido por el senador Frank Church. Pero en aquel momento los investigadores no tuvieron acceso a todo el registro de la Casa Blanca, así que no se reveló el tamaño de las maquinaciones. En 1976, Kissinger tuvo un contacto directo con Augusto Pinochet y, según el documento desclasificado, le dijo que lo consideraba una víctima de todos los grupos de izquierda del mundo y que su mayor pecado fue derrocar a un gobierno que se estaba volviendo comunista. Ha hecho usted un gran servicio a Occidente derrocando a Allende, le comentó en aquella ocasión. Así funciona la mente de ese gran político que acaba de cumplir 100 años. Pinochet es una víctima en todo esto, nada menos. Entiendan los opositores que no pueden negarle a un gobierno lo esencial para poder vivir en defensa de Chile frente a una realidad económica que no emana de los errores cometidos por nosotros, sin negar lo que hayamos cometido, sino son los factores internacionales y nacionales que pesan, sobre todo cuando un gobierno como el nuestro se enfrenta con el imperialismo y con la oligarquía terrateniente, bancaria y feudal. Hoy contamos con Mario Amorós, historiador y periodista y autor de biografías de referencia de personajes clave para entender la historia chilena como Salvador Allende, Miguel Enríquez o Augusto Pinochet. Mario, buenas tardes y bueno, arranco con mi primera pregunta. Desde el minuto cero del gobierno de Allende, el imperialismo agitaba con fuerza el fantasma del golpe de Estado. No veo por qué debemos estar pasivos y ser observadores de cómo un país se vuelve comunista debido a la irresponsabilidad de su propio pueblo, decía Henry Kissinger. Y bueno, te queríamos preguntar cuál fue el papel de Estados Unidos en el golpe contra el gobierno de Allende a 50 años después. ¿Cuál es la evaluación de los historiadores? Gracias, Ina, gracias por la invitación. Saludos a todos. Bueno, está reconocido por los propios Estados Unidos que desde 1962 intervinieron de manera encubierta, agredieron la soberanía chilena con una intervención masiva en las elecciones chilenas hasta el año 73. Como bien señalabas, la intervención norteamericana se agrava después del triunfo electoral de Salvador Allende el 4 de septiembre del año 70 y debido a un factor importante que tenemos que recordar siempre, la visita a Washington de Agustín Edwards, dueño del diario El Mercurio, que logra en solo 48 horas acceder a Henry Kissinger y a Richard Nixon en la Casa Blanca la mañana del 15 de septiembre de 1970. Es la visita de Edwards, dueño del Mercurio, la que acelera la intervención norteamericana en Chile tras la victoria de Allende. Aquella tarde Nixon ordena a Kissinger y al director de la CIA, Helms, que hagan todo lo posible, incluido un golpe de Estado o desencadenar una guerra civil para impedir que Allende sea presidente. Es increíble, debe haber pocos precedentes en el mundo en que fuerzas internas de la derecha chilena y fuerzas externas, el gobierno de Estados Unidos, se confabulen para impedir siquiera que alguien que ha ganado las elecciones llegue a empezar a gobernar, ¿no? Después de que Allende inicia su mandato, es conocido también que la intervención norteamericana se sigue desarrollando, financiando a los partidos opositores, a los medios de comunicación opositores y decretando un bloqueo financiero, diplomático y económico de Chile que ayuda a crear las condiciones para el golpe de Estado. Sara, adelante. ¿Qué tal, Mario? Muchas gracias por estar hoy aquí en La Base. Tu tesis doctoral es una investigación sobre la desaparición del sacerdote valenciano Antonio Guido por la dictadura pinochetista y conoces bastante bien el papel de la Iglesia chilena en esos años. Yo quería preguntarte cómo lees la relación histórica de la Iglesia y de la izquierda en Chile y también por el papel que jugó la democracia cristiana en la experiencia de la Unidad Popular. Gracias. Bueno, es una pregunta muy amplia, ¿verdad? Muy interesante, porque Chile fue el primer proceso revolucionario donde sectores importantes del mundo católico participan junto a las fuerzas de izquierda en la transformación de la sociedad. Fue en Chile donde nació en 1971 el movimiento de cristianos por el socialismo, que arraigó también en España en los años de la transición. Tenemos que situarnos en los años 60, Concilio Vaticano II y el ayornamiento de la Iglesia Católica, la creación de las comunidades eclesiales de base en toda América Latina, también en Chile, la conferencia de los obispos latinoamericanos en Medellín y la apuesta por los pobres de la Iglesia latinoamericana, el surgimiento a partir de un libro de Gustavo Gutiérrez
publicado en 1969, de la Teología de la Liberación. Ese es el marco general latinoamericano y nacional donde se desarrolla esa colaboración entre los cristianos y las fuerzas de izquierda. Es muy significativo cómo en los años 60 en Chile había decenas de sacerdotes españoles trabajando allí como misioneros en el marco de la colaboración entre la Iglesia española y la Iglesia chilena. Una buena parte de esos sacerdotes, Ignasi Pujadas, Francesc Puig, Josep Rivera, Antoni Lledó, Joan Alsina, por supuesto, fusilado el 19 de septiembre por la dictadura chilena. Ellos se acercan al pueblo, se convierten algunos en curas obreros, participan en el trabajo pastoral, en la reforma agraria, en la alfabetización popular. Fue una semilla que dejó un gran recuerdo en Chile. También había curas holandeses, monjas holandesas, belgas, junto con sacerdotes chilenos, dieron muestra de un compromiso de acuerdo con los principios del Evangelio con la causa del socialismo en Chile. Esa colaboración fue después la semilla para que la Iglesia Católica, en la dictadura, tuviera un papel muy importante en la defensa de los derechos humanos. En octubre del 73 se crea el Comité Pro Paz y cuando es cerrado en noviembre del 75 por la dictadura, el arzobispo de Santiago, el cardenal Silva Enríquez, crea la Vicaría de la Solidaridad. En ese marco, la democracia cristiana en los años 60 se convierte en el principal partido de Chile. Gana la presidencia de la República en el año 64 con Eduardo Frei Montalva y los parlamentarios de la DC chilena apoyan la investidura de Allende en el Congreso Pleno en octubre del año 70. De ese diálogo inicial con la DC se pasa a una situación muy difícil, cada vez más difícil, de hostilidad por parte de la democracia cristiana desde julio del año 71, cuando empieza a alinearse en un frente político con la derecha para obstaculizar primero el proceso de transición al socialismo y después para contribuir a crear las condiciones del golpe. Tenemos que recordar que la DC chilena fue subvencionada por los dólares de la CIA desde el año 62 hasta incluso casi un año después del golpe de Estado, hasta que Kissinger ordena en junio del 74 cerrar, comillas, el grifo a la oposición chilena a Allende. Manu. ¿Qué tal, Mario? Un placer saludarte. La derrota de la experiencia de la Unidad Popular y el proceso democrático en Chile fue analizado mucho aquí en Europa, ¿no? Por ejemplo, por Enrico Berlinguer enseguida, ¿no? Que teorizó sobre el compromiso histórico, por ejemplo. Yo te quería preguntar qué lectura se hizo en Europa y qué consecuencias tuvo, ¿no? También esa lectura del fracaso de la llamada vía chilena al socialismo. Gracias. La derrota de Allende y del gobierno de la Unidad Popular en Chile abre un proceso de reflexión muy importante en la izquierda de Europa Occidental. En septiembre del año 73, en la revista del Partido Comunista Italiano, en la revista Rinascita, Enrico Berlinguer publica en varios artículos un trabajo titulado Las lecciones de Chile. Es la primera reflexión que conducirá después a la formulación del compromiso histórico, de la búsqueda de entendimiento con la democracia cristiana italiana por parte del PCI, un partido que entonces tenía en torno al 36% de los votos, y también las tesis originales de lo que se llamó el eurocomunismo. Para la socialdemocracia, además, yo creo que significa el fin de la utopía. Aunque Mitterrand gana el año 81 en Francia con una coalición con los comunistas, aquello duró 2 años. El Partido Socialista Obrero Español, recordemos que en el año 79 renuncia al marxismo. Yo creo que fue un golpe muy duro para toda la izquierda europea en su conjunto. Las reflexiones siguen hasta el día de hoy y evidentemente dejó entre interrogantes si era posible la vía pacífica al socialismo, ¿no? Que requería no solo del respeto a las reglas de juego por parte de las potencias globales, sino también que la derecha, los partidos de la burguesía aceptaran las reglas del juego y hicieran una oposición dentro del marco constitucional, ¿no? Mario, una última por mi parte. Ayer publicaste un artículo titulado Chile y Allende 50 años después. Te quería preguntar cómo llega la sociedad chilena y la derecha chilena a esta fecha. Llega dividida porque ha habido un retroceso en Chile muy notable en estos 50 años, impensable hace poco, cuando un sector de la sociedad muy conservador en lo político y en lo económico y en lo ideológico ha recuperado una parte de la propaganda que la dictadura utilizó para legitimarse. Es decir, hemos vuelto a escuchar en Chile que Allende es el principal responsable del golpe de Estado, que la Unidad Popular era un desastre que condujo a Chile a una situación casi en el abismo y que eso explicaría el golpe de Estado.
La derecha chilena ha retrocedido en el tiempo muchos años y vuelve hoy una parte de ella a legitimar el golpe de Estado y a negar a Allende la condición de demócrata. Mario Amorós, con nosotros en la base, muchísimas gracias. Acaba de publicar Mario Amorós la biografía política y la semblanza humana de Salvador Allende, una lectura muy necesaria. Muchas gracias. Gracias, Ina. Llegamos al final del programa, les dejamos con un tema interpretado por Víctor Jara, A Desalambrar. No se pierdan el especial de esta noche y hasta mañana.